Ok, acá ya estoy finalizando. Realmente este tipo de reparaciones son reparaciones que requieren más o menos de 3 4 horas que hay que dedicarles. Eh, Esto es simplemente un abrebocas de lo que quiero más adelante. Es un proyecto que quiero montar de realizar un curso 100% virtual de reparación de endoscopios y toda la herramienta necesaria para la reparación de los endoscopios, también como proveedores de repuestos, de herramienta, todo lo que se necesita para este tema de la reparación de endoscopios rígidos. Estos son prisioneros prácticamente miniatura. Se deben retirar y poner con sumo cuidado porque podemos dañar la rosca. Es una rosca también muy fina, muy pequeña. Estos son los dos lentes que tenía malos internamente. Es difícil verlos, pero se puede observar que están fracturados. ¿Sí? La circunferencia no es perfecta. Como por este lado que sí está bien. Se logra ver bien la circunferencia. Y este realmente no está tan dañado. Se ve bien la circunferencia, pero se ha despicado por la parte superior de la circunferencia del lente y lo que hace es que se generen sombras negras en la imagen. Esto también se puede ver sin ninguna necesidad de destapar el lente. Se puede ver internamente. Más adelante les enseñaré cómo se hace. Bueno, realmente es un proceso bastante delicado. Esta es la tercera vez que debo de desmontar el lente porque si nos queda alguna contaminación interna pues se va a ver afectada la imagen del lente. Entonces esto es un proceso, la verdad, muy delicado. Los lentes son demasiado costosos, hay que hacerlo con mucha paciencia, es de mucho tiempo. En este tipo de reparaciones de lentes ofrezco a mis clientes 6 meses de garantía. Ya cuando hay que cambiar la guía con fibra óptica, óptica distal, le doy a mis clientes 1 año de garantía. Aquí ya tengo el lente ensamblado. Les voy a mostrar cómo quedó la calidad de imagen. Es un poco difícil enfocarlo en el celular, pero ahí está. No me está regulando el autobrillo, pero pueden observar cómo se ve la imagen realmente. Este es el otro modo de cámara, que pueden observar que la imagen se ve clara, a buena distancia. Calibración de imagen quedó perfecta.